Pues estamos esta tarde en entrevista exclusiva con el empresario y activista Adalberto Ortiz, que nos va a hablar un poco de su primera novela, Las Luciérnagas, editado por Selector. ¿Cómo te encuentras, Adalberto? Patricia, muy buen día. Muy contento de estar aquí contigo, muy agradecido contigo y con tu público. Esta historia narra las aventuras y vida de Manuel Zavala, un pequeño niño de 14 años. ¿Cómo es que decides hacer esta novela? Fíjate que la novela narra la historia justamente de Manuel Zavala y sus 4 mejores amigos. Es Gustavo, Alejandro, eh, Ricardo e Inés. ajá, ¿por qué, cómo comienza la historia? Fíjate que estos amigos salen de sus casas a los 17 años, en los años 30. En los años 30, a punto de estallar la Guerra Civil Española, y estos chavos ya adquirieron una conciencia social muy importante y se van a la Ciudad de México. Ellos viven en Guadalajara. Se van juntos de sus casas, excepto Inés, eh, a prepararse para irse de voluntarios a la Guerra Civil Española. Se van a la Ciudad de México, se afilian al Partido Comunista de México, eh, y participan en varios eventos importantes de la historia mexicana, ¿no? Entonces, desde el primer día que se salen de sus casas, Manuel Zavala empieza a escribirle cartas a sus padres, en la que narra pues todo lo que va viendo, sintiendo. Y esas cartas, pues ya muchísimos años después, pues esas cartas quedan en el archivo familiar, y un descendiente de la familia de Manuel Zavala, Fernando Mercado Boahiga, tiene el gran gesto de compartírmelas. Entonces, él quiere que se conozca la historia de este familiar suyo, Manuel Zavala, y pues me las comparte para que yo reconstruya esta historia y pues salga por fin a la luz, ¿no? O sea, esa es realmente la razón de por qué escribo Las Luciérnagas. Una novela llena de nostalgia, de esta inocencia en la infancia, ¿no? De esta gran amistad, de estos juegos en la escuela, policías y ladrones, este pacto de amistad que hicieron estos niños, tanto Alejandro, Inés, Gustavo y Ricardo. El director en una ocasión le dice a Manuel: a un amigo nunca se le abandona. Y creo que esto a Manuel le quedó muy, muy fijo para que esta amistad fuera tan entrañable. ¿Por qué es tan importante en tu personaje, desde pequeños, hacer estos lazos de amistad? Fíjate que algo que perdura y une a la historia y a los personajes es justamente la amistad. Y la amistad entendida como algo mucho más profundo que el simple compromiso de una sola dimensión, ¿no? Esta promesa de siempre estar juntos, pase lo que pase y ya, ¿no? Porque dentro de esta lealtad ciega que se le puede conocer a la amistad, como cliché, pues hay mucho de fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque la amistad se pone realmente a prueba cuando uno falla o cuando a uno le fallan, ¿no? Las dos ponen a prueba la amistad. ¿Qué pasa cuando un amigo te traiciona y qué pasa cuando tú traicionas a un amigo? Yo creo que ahí realmente es cuando empiezas a hablar de la amistad, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú le fallas a un amigo y cuando él te falla a ti? Como dice en la novela, ¿no? Uno no le pertenece, un amigo no te pertenece, sino tú le perteneces a los amigos. A lo largo de la novela, pues se ve que entre los amigos, pues hay traiciones, hay deslealtades, pero al final también existe el perdón y existe la piedad, también existe la venganza, ¿no? Y entonces se empieza a descubrir realmente si existe la amistad o no existe la amistad, ¿no? O sea, y va lo mismo con otros ideales, como por ejemplo
que hay detrás de un ideal como el de este grupo de amigos que buscan irse de voluntarios a la Guerra Civil Española, afiliarse a las filas del Partido Comunista, luchar por el proletariado, eh, luchar por una causa justa. Sí, está bien, ellos creen en esas causas, ¿no? Pero también, ¿qué hay detrás de eso? O sea, ¿es un ideal o es una obsesión? También esta historia del primer amor con Inel, de esta ilusión, de este descubrimiento juntos precisamente de las luciérnagas azules. ¿Por qué titulas así el libro? Fíjate que las luciérnagas es una figura que juega un doble papel en la novela. Mira, por un lado, la luciérnaga, pues, y aquí va un pequeño comercial sobre las luciérnagas. Hay dos tipos de luciérnagas o dos grandes familias de luciérnagas. Las que brillan cuando anochece y las que brillan cuando va a amanecer. Y dentro de las que brillan cuando va a amanecer, hay una especie de luciérnagas que es ultra rara, que son las luciérnagas azules, que son las que brillan justo antes de que va a amanecer, ¿no? Que es cuando más está oscuro, ¿no? Ya se fue la luna, ya se apagaron las estrellas. Entonces, es este símil con el revolucionario, ¿no? Cuando parece que todo está perdido, cuando ya no hay esperanza, cuando todos te abandonaron, cuando parece que todo está en contra, un verdadero revolucionario pues da su vida, ¿no? Y si es necesario. Entonces, es esta fe inquebrantable, es este ideal u obsesión, ¿no? Es este brillar por uno mismo. Entonces, el símil de la luciérnaga, ¿no? Este, y por otro lado, también está esta promesa privada, ¿no? Que hay detrás entre Manuel e Inés, Ujú. ¿no? Pues así inicia la novela, ¿no? Están jugando Manuel e Inés en lo que es su campo de juegos preferido en una colonia en las afueras de Guadalajara, que realmente es, pues mira, en los años 30, Guadalajara es una ciudad destruida o muy lastimada por dos grandes conflictos, ¿no? La Revolución Mexicana, la guerra de guerrillas, que fue la Revolución Mexicana, y la guerra de guerrillas, que fue la guerra cristera. Entonces, pero ellos, siendo niños en esa época, en los años 20, eh, pues están protegidos o todavía viven en su mundo de inocencia e ingenuidad, ¿no? Entonces, para ellos lo que es su lugar preferido de juegos, pues es una colonia que fue calcinada, ¿no? Son las ruinas de una colonia, entonces ahí es donde empieza la novela y ahí es donde surge la promesa de Manuela Inés de que las luciérnagas azules sí existen, aunque nunca las hayan visto, ¿no? Y esa es la promesa que Manuel se lleva con Inés de demostrarle que sí existen las luciérnagas azules. Como bien lo comentaste al principio, Manuel y sus amigos llegan a la Ciudad de México en 1934, cuando él solo tenía 17 años. Es Se correcto. viene a vivir a la colonia Roma con su tía Clotilde, que su hermana Luz ya estaba aquí en Ciudad de México. Y narras todo cómo se vivía en esa época en la colonia. Hay historias dentro de la novela muy bonitas, como la de las jacarandas. Yo no la conozco, bueno, sí la conocía, pero no tan definida como tú la tienes en la novela. Otra Ajá. historia que también narras, como la de Pedro Linares, de los alebrijes. ¿Por qué decides incluir estas historias dentro de la novela? Fíjate que una de mis principales ambiciones con esta novela, aparte de hacerle honor a la historia verídica de Manuel Zavala, ¿no? Y hacer un trabajo de documentación, pues que está a la altura de las fuentes primarias que son las cartas de Manuel, es crear una historia bella. Uh -huh. Realmente mi ambición y es lograr una historia que te entretenga lo que dure tu lectura, que es una historia muy pequeña. Y yo siempre me he definido como un contador de historias, ¿no? Entonces, todo esto pasó en esa época, en los años 30, México fue un hervidero político y cultural muy importante y sencillamente se me hizo este,
eh, imposible dejar pasar estas dos historias que ocurrieron realmente en esa temporalidad, junto con la de Sandino, junto con la de varios más, ¿no? Que vienen ahí en la novela. Entonces, pues fue como que la misma historia me llevó a incluirlas en la novela, ¿verdad? Esa es la razón. También lo que me gustó mucho, que va narrando obviamente lo que va pasando en México en esos años, pero también al principio de los capítulos narra lo que pasa en otra parte del mundo. Eso también se me hizo muy interesante. Claro, y es que fue tan, o sea, en esa época, como te comentaba, México estaba súper conectado cultural y políticamente con el, o sea, era un epicentro cultural y político internacional. O sea, teníamos refugiado a Trotsky, estaba de visita Tina Modotti, teníamos a los muralistas que estaban siendo centro de atención del interés cultural internacional. Este, Teníamos escritores refugiados aquí, súper misteriosos, como por ejemplo Bruno Traven, ¿no? Teníamos de hecho cuando estalla la Guerra Civil Española, los únicos dos países que no le dan la espalda a España, pues fueron Rusia y México. Entonces, México era un país, en ese momento, muy importante a nivel mundial en el concierto de las naciones, ¿no? Y al mismo tiempo, pues todos esos contextos pues de otras partes del mundo, pues le dan ritmo a la novela, ¿verdad? Y también como lo comentas, es muy interesante ver cómo Manuel a su corta edad va madurando. Y en las cartas que le hace a sus papás, obviamente a veces no les cuenta todas sus tristezas, ¿no? Porque él se sentía, llegó un momento en que lo percibo solo, preocupado, pero eso no le cuenta a sus papás. Él le trata de contar lo bonito de México, como cuando le describe Bellas Artes y cosas así. ¿Qué tan importante es esta comunicación con sus padres a través de las cartas? Justamente por eso, como bien lo mencionabas al inicio de la entrevista, en la novela se percibe durante toda la trama un ambiente muy nostálgico, como de esta infancia y de ese lugar de origen que se pierde y nunca se puede recuperar. Porque Manuel Zavala, al igual que sus compañeros, pero se siente más en Manuel porque es el que escribe, este, él sufre un doble trauma. Uno, el trauma de la separación de su hogar, físico, y dos, el trauma simbólico de ser expulsado o de ser marginado del seno familiar por su ideología, ¿no? Ujú. Manuel Zavala, pues viene de una familia ultraconservadora, muy católica, como es la sociedad de Guadalajara en esos años. Entonces, de hecho, cuando él se va de su casa, eh, pues no le dice la verdad a su familia. Él se va diciendo que va a estudiar pintura a la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque no le puedo decir que se va a afiliar al Partido Comunista de México, ¿no? Imagínate. Entonces, cuando se enteran sus padres de que realmente se fue a afiliarse al Partido Comunista, pues hay un rompimiento, ¿no? Hay un rompimiento y hay un distanciamiento y hay una falta de apoyo increíble que hace pasar penurias enormes a Manuel, pese a que tiene el apoyo de su tía en la Ciudad de México y de sus amigos y de los camaradas que hace en la ciudad. Entonces es doble añoramiento, ¿no? Uno de estar distanciado físicamente de su casa y dos, de estar distanciado emocional y simbólicamente de su familia, ¿no? Porque sabe que no es aceptado y no es bien visto lo que está haciendo según los valores con los que creció, ¿no? Sí, también a lo largo de la novela se puede apreciar también el viaje
Manuel, como dices, a Guadalajara, llega a Ciudad de México, luego se va a Tampico, a Torreón, Veracruz, rumbo a Santander. Todo esto que él conoció, como bien dijimos, lo hace madurar. Tantos lugares que conoció, las experiencias que tuvo. Cuéntanos un poco de todos estos lugares donde estuvo Manuel. Claro, cuando llega a la Ciudad de México empieza un viaje de preparación político y personal que lo hace crecer. Él y sus amigos empiezan un proceso de formación política en el Partido Comunista. Ahí empieza un proceso, pues, tanto académico como político, ¿no? Y empieza a participar en varios eventos importantes de la historia nacional, ¿no? Por ejemplo, él estuvo en la primera expropiación de tierras que se da en México, que tiene lugar en la comarca lagunera, ¿no? Ahí es un evento muy importante para el país, porque digo, es la primera expropiación de tierras que se da en todo el país, y es una de las grandes promesas de la Revolución Mexicana, del gobierno postrevolucionario, y es un evento importante para la vida de Manuel, porque ahí tiene su primer contacto digamos, con la muerte, ¿no? Ahí se enfrenta con la culpa, ahí se enfrenta con los sentimientos y con este instinto de muerte, ¿no? Y tiene ahí un conflicto interno entre el deseo y el placer de causar la muerte y la culpa y el enfrentar las consecuencias de sus actos, ¿no? En alguna parte de la novela, él, por salvar a uno de sus amigos, hace uso de un arma de fuego y dispara varias veces, más de lo necesario para salvarlo, y tiene ahí una chispa de placer al hacerlo, ¿no? Después participa junto con sus amigos en Tampico, en la formación del Sindicato de Petroleros de México, que como anécdota, pues el Sindicato de Petroleros, que después viene a ser el Sindicato de Pemex, ¿no? El Sindicato de Pemex antecede a la formación de Pemex, ¿no? Hay como dato curioso. Entonces, vaya, son eventos que son importantes para en la historia nacional, ¿no? Y después, ya de varios eventos similares, por fin son convocados al puerto de Veracruz, que es donde esta nave muy famosa en su época, el Mar Cantábrico, así se llama esta nave, hace escala. Esta nave viene de Londres, hace escala en el puerto de Nueva York, ahí carga una cantidad muy importante de armas, de víveres, de voluntarios, y logra salir del puerto de Nueva York apenas, porque en Estados Unidos, que eh, acaba de aprobar la ley de neutralidad, que realmente es una ley hecha a modo para prohibir o impedir el apoyo a la República. Literal es una historia que viene en la novela. Por minutos logra salir a aguas internacionales y liberar el embargo de la Guardia Costera de Estados Unidos. O sea, neta, por minutos apenas logra librarla. Entonces esta nave sale y llega al puerto de Veracruz. En el puerto de Veracruz capta más víveres, más armas, hay hasta aviones desarmados ahí en la nave, y ahí es donde se embarcan Manuel y sus amigos, junto con otra mexicana, y de ahí se embarcan rumbo al puerto de Santander, ¿no? Es el barco, el Mar Cantábrico, es la nave con más ayuda internacional que va a recibir la República en toda la historia de la Guerra Civil. Por eso, y también es la nave que involucró a más voluntarios extranjeros, y por eso también fue muy sonado ese caso en la prensa internacional en esos momentos, ¿no? Hay mil historias que pasaban en ese evento. Por ejemplo, esta chava mexicana se casa con un extranjero, con un italiano que se apellida Lorenz, y se casan ahí en alta mar.
Esa historia viene narrada también en la novela. Ujú. Ahí viene incluso el acta de matrimonio que los casa el capitán, se hace una super fiesta ahí en alta mar. Y de hecho, bueno, ya no le sigo porque si no hay mucho spoiler alert. Este, em, pero bueno, entonces, y todo esto, bueno, también auspiciado por el presidente Lázaro Cárdenas, ¿no? Que pese a la presión del gobierno norteamericano, apoyó activamente todo ese tipo de misiones, ¿no? Con el afán pues, de apoyar a sus homólogos en España. Adalberto, ¿cómo ha sido la retroalimentación con los lectores de Las Luciérnagas? Fíjate que ha tenido muy buena recepción, o al menos eso es lo que yo he podido percibir, por dos razones. Una, porque hacer una novela histórica o basada en hechos verídicos, pues la gente lo recibe muy bien. Y dos, porque es una novela que se basa mucho a pesar de ser una novela histórica o con bases históricas, es una novela que se basa mucho en la intimidad y en los sentimientos de los personajes, ¿no? Ujú. Ahonda muchísimo en las vivencias personales de Manuel y sus amigos. Entonces te llega mucho en la parte emocional, ¿no? Es muy emotiva y te conmueve. Entonces, pues ha tenido una buena recepción por ese lado. Pues esta novela ya la podemos encontrar en en las principales librerías. ¿Te gustaría compartirnos tus redes sociales? Sí, claro, mira, en Instagram estoy como @Adal Ortiz A, en Facebook como Adal Ortiz A, espaciado. La novela la puedes encontrar en físico, en librerías en la Ciudad de México, en Guadalajara, en el Bajío, en digital, en Amazon, en la misma página de la editorial Selector. Este, y pues cualquier cosa estoy súper abierto a compartir y a dialogar con mis queridos lectores. Que digamos que este libro tiene una hermosa portada. Quedó muy bien el diseño de la portada, muy bonito. Sí, ¿verdad? Pero ya impresa me gustó mucho. Sí, el papel, todo, cómo brilla, o sea, realmente tú lo ves como si fuera una luciérnaga azul el libro, la Exacto, portada del ¿verdad? libro. La base quedó muy padre. Mis respetos para el equipo de la editorial. Está muy padre. Adalberto, yo te agradezco muchísimo tu tiempo para esta entrevista. ¿Te gustaría agregar algún comentario? Patricia, pues nada más que estoy muy agradecido contigo, con tu público. Muchas gracias por tu tiempo. Espero que se den tiempo de leer la novela y pues contáctenme. Yo también estoy muy dispuesto y muy agradecido si llegan a querer comentarla. Y pues muchas gracias.